Usted solo vas a escribir después. Te daré tiempo. Deja un poco de espacio en su nota. Usted sabrá después. Escriben abajo. Una de las evidencias más poderosas entre los documentos judíos es el testimonio de Flavio Josefo. Aquí en el año 37 después de Cristo en el año 100 después de Cristo. Este hombre, Josefo, es el más famoso, el superior de historiador en el primer siglo de la historia judía. Su escritura sobre las actividades cristianas en Jerusalén y en todas las otras áreas, como Judea, Samaria y Galilea. Desde la perspectiva judía, no como un cristiano. Se han dado a los cristianos muchas informaciones acerca de Jesucristo y actividades cristianas. Él no era cristiano. Josefo no es cristiano. Como una cuestión de hecho, él odiaba a los cristianos. Por lo que su escrito era muy objetivo, no en favor de los cristianos. Por lo tanto, voy a dar algunos de sus escritos sobre los cristianos y Jesucristo. Josefo era el miembro de fariseos y también era miembro de la familia Nobel y famosos políticos. Así que un día él fue un comandante militar, otra vez luchando contra la ocupación de Roma. Sin embargo, en el principio, el emperador romano no le gustaba a causa de su actitud rebelde hacia el imperio romano. Pero el gobierno romano tenía que cuidar de él a causa de su poder sobre la influencia y posición a la comunidad judía. Así que él estaba muy cerca con el emperador romano y la familia real en Roma. Él escribió 2 libros. Acabo de escribir aquí. En el año 70 después de Cristo, él escribió el libro titulado La Guerra de los Judíos.
Y el segundo libro es, en el año 93 después de Cristo, es las antigüedades judías. En inglés, ¿sabe usted el significado de antiguos? ¿Qué es? ¿Original? No, es viejo. Así que las antigüedades judías significa la vieja cultura judía, la cultura judía antigua o antigüedades. En el libro de estos es las antigüedades judías, volumen 18, página 33. Él escribió alguna e interesantes información cristiana. Así que usted hace, entre comillas, acabo de copiar eso. Acabo de copiar y lo escribí en la palabra coreana, aquí. Ahora, al leer la palabra coreana, estoy traduciendo esto en inglés para usted, en español. Nosotros los académicos tienen que leer todo este tipo de materiales para enseñarles a ustedes, chicos. Ahora en la cita, en la página 33, Jesús había realizado cosas maravillosas. Él era un maestro muy sabio. Y muchos judíos y gentiles lo habían seguido. Él era el Cristo. Cristo en el término judío significa Mesías. Mesías ungido. Así este hombre ya reconoció a Jesús. Él era Cristo. Y el gobernador Pilato le crucificaron. Y él fue resucitado después de 3 días. Después de su resurrección, muchos de sus seguidores continúan seguir a él. Estos seguidores, que se llaman como cristianos, toman después de su nombre. Incluso hoy en día, sus seguidores son muchos que nos rodean. Final de la comida. Fin de la comida significa la cita, se acaba. Hoy significa ¿cuándo? Escribió incluso en el año 93 después de Cristo. Había muchos de sus seguidores en todo el Imperio Romano. Él fue historiador, por lo tanto, su punto de vista sobre la historia era diferente como hombre normal. ¿Viste? Él nació en el año 37 después de Cristo. Jesús murió, ¿en cuándo? En el año 30 dice.
Él no estaba realmente allí en el momento de la crucifixión de Jesús. Pero como político, como historiador, aunque como un general o militar, él había oído y recolectado toda la información acerca de Jesús. Por lo tanto, su escritura era muy objetiva, no subjetiva. Subjetiva significa ¿qué? Su propio punto de vista. Objetivo que el comentario anterior y del otro punto de vista de la opinión general. Los historiadores siempre hacen eso. Este hombre sigue siendo famoso. Si les preguntan a los estudios judíos y los estudiantes universitarios judíos, los pastores, ¿sabe usted el historiador más influente, poderoso y respetado en el siglo I? Todo el mundo diría, Josefo. Flavio Josefo. Así que todo esto, la historia judía en el siglo I, la mayoría de los estudiantes y profesores siempre citan sus escritos, debido a que su escritura tiene la mayor autoridad sobre cualquier otro de documentos más tarde. Este hombre no era un cristiano. Objetivamente, él escuchaba y se reunía a muchos cristianos alrededor. Él escribió este libro sobre Jesús. A pesar de que no era cristiano, el Espíritu Santo siguió a escribir este, con el fin de persuadir a los futuros cristianos sospechosos como tú, y yo, con el fin de convencer a nosotros que Jesús es real. Somos sospechosos. Al escuchar todo el testimonio de estos tercera persona, podemos llegar a más cerca del Señor. Podemos acercar más cerca al Señor Jesucristo, quien es nuestro Dios, nuestro Salvador y también a nuestros amigos. Más adelante te voy a enseñar la divinidad de Jesucristo como más detalle, la humanidad de Jesucristo con más detalle, la resurrección y toda la identificación de Jesucristo como más detalles para usted. Luego al final del seminario que va a decir, wow, nuestro Jesús es real. Sin la Biblia, sin ningún documento oficial para aprender, sí, ellos tenían la Biblia. Voy a aplicar esto. En el año 30 después de Cristo, en el año 35 después de Cristo, todo el mundo y la historia durante la época de Jesús, sus ministerios públicos, todas estas historias fueron recogidas por algunos escritores, a veces de la información verbal, y algunas escrituras en una hoja de papel y así sucesivamente. Algunos historiadores, no sabemos su nombre, se reunieron toda la información con la ayuda del Espíritu Santo. Y el pueblo judío, ellos escribieron el hebreo, pero con cambio de letra. No en palabra griega, sino cambian la letra hebrea, como el lenguaje hebreo.
debido a que en su lengua materna, algunas historias de Lucas, Marco, Mateo, Juan, todas estas historias se cumplieron y lo hicieron estos llamados a estos hebreo versión, borrador o cambiado. Y en base a esto, en el año 40 o 45 después de Cristo, tradujeron al griego, que es la versión cambiada. Y más tarde, en el año 50, se rediseñó en la versión griega y arameo. ¿Conoces el arameo? El arameo es su idioma local. Todos estos tres documentos eran los documentos de información básica para la producción, para la producción del Nuevo Testamento. Así que estos documentos, nosotros los estudiosos de la Biblia llaman documentos ¿qué? Cuando decimos documentos K o ¿qué? ¿Qué significa estos tres proyectos de versiones? ¿Qué sale de la lengua alemana? Quelle. Quelle significa en inglés fuente. Quelle en inglés significa es la fuente. Era un documento de origen para la producción del Evangelio de Lucas, Marco, Mateo, Juan y todos estos. ¿De acuerdo? En base a estos documentos que Dios inspiró a Lucas en el año 50 o más, Marco en el año 58 o más, Mateo en el año 59 después de Cristo, Juan en el año 60 después de Cristo, y así sucesivamente para escribir su propio evangelio. ¿En base a qué? En base a estos documentos ¿qué? Dios inspiró a Lucas, Marcos, Mateo, Juan, y así sucesivamente. Es una teoría. Depende de los estudiosos. Trato de enseñar lo más simple posible. Usted no tiene que saber todo esto. Usted sabrá más tarde cuando usted está en el cielo. Así que estoy tratando de enseñar muy simple. Algunos expertos dijeron que estos 4 evangelios fueron escritos en el año 60 o 70 después de Cristo. Algunos dijeron el año 80 después de Cristo. Así, uno decía que no, que fueron escritos muchos antes del año 60 después de Cristo. Tiene muchas variaciones. Usted no tiene que saber todo esto. Todos los 4 evangelios hemos presumido que fueron escritas antes de la primera prisión de Pablo, y el primer encarcelamiento de Pablo fue en el año 60-62 después de Cristo, ¿verdad? Aquí mismo, después de la tercera jornada como misionero. Yo no tengo que explicar a usted otra vez ¿por qué? ¿Por qué antes de su primer encarcelamiento? Tenemos alguna razón. ¿Por qué? ¿Por qué estos 4 evangelios fueron escritos antes del primer encarcelamiento? ¿Por qué? ¿Por qué hay 4 razones? ¿Por qué? Número 1, en los 4 evangelios aquí, nadie escribió nada
acerca de la historia de Nero y el fuego de la ciudad de Romana. ¿Qué es esto? En el año 64 después de Cristo. ¿Te acuerdas? Y también Santiago, el hermano de Jesús, murió en el año 62 después de Cristo. Nadie en estos 4 evangelios ha mencionado sobre su muerte. En Hechos es la historia de la muerte de Santiago, pero no es este Santiago, fue el otro. Así que se trata de Santiago, el hermano de Jesucristo. Y también en el año 66 después de Cristo, la revuelta judías bajo el liderazgo de Flavio Josefo. ¿Te acuerdas de Josefo? Bajo su liderazgo en el año 66, los pueblos judíos se rebelaron contra el Imperio Romano. Pero no hay tales historias escritas en este 4 evangelios. Por supuesto, las historias en el año 70 después de Cristo, la caída del templo de Jerusalén y la nación de Israel. Esta historia no se puede encontrar en estos 4 evangelios. Así que acabamos de asumir eso. Estos 4 evangelios deben haber escrito antes del año 60 después de Cristo. Esa es nuestra suposición. Usted no tiene que estar de acuerdo. ¿Cómo se puede entender todo sin comprender que las secuencias simplemente el tiempo aquí? Es muy difícil de entender todas estas historias aquí. Es por eso que he estado toda la línea de tiempo dibujando en mi enseñanza con tristezas. Los maestros de la Biblia, los pastores y los teólogos, no escribo esto con tristeza. Ellos solo dicen algo hablando, así que los estudiantes están durmiendo. Ellos no tienen ningún concepto histórico. Usted, cuando enseña, no enseña de esa manera. Usted tiene que dibujar y explicar al igual que lo he hecho. Desde entonces, ustedes son mis discípulos, que serán mucho mayor que yo, porque Jesús dijo a su discípulo, será más que el maestro. ¿Quién dijo amén? Ahora continúa escribiendo. Sobre esta base, todos los discípulos de Jesús y sus discípulos, los 12 discípulos y sus discípulos, todos ellos tenían fe convencional común fe confesional en Jesús, sin documentos escritos. Ellos tienen fe confesional. ¿Cuál sería su fe común de su confesión? Anote. Todos ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y ellos creen que Jesús nació de la Virgen María. Sin lugar a dudas. Ellos creen que Jesús nació en Belén. Y Jesús es el hijo del rey David. Pero Él es la segunda persona de la Trinidad de Dios. Él es Cristo. Y Él es el Mesías. Y todos ellos creían que Él murió en la cruz y resucitó después de 3 días. Todo el mundo cree en eso. ¿Por qué? Su mensaje era este.
Estos pueblos, ellos llevan el mensaje de Jesucristo. Llevaron el mensaje de Jesús, que es Dios, que murió en nombre de nosotros, y Él resucitó y ascendió, y Él va a volver. Debido a que el mensaje de todo esto, ellos fueron asesinados. Ellos no huyeron. Debido al sólido mensaje de Jesús, todos ellos fueron martirizados, asesinados, ¿verdad? Y si Jesús no era un Jesús real, si eras solo un hombre hecho historia de hombre, y si fuera Jesús de esa manera, estos pueblos no habrían seguido a Jesús, ¿no? Ni siquiera estarían dispuestos a morir por Jesús. Ellos huirían. Pero ellos saben, escucharon y experimentaron que Jesús es real. Incluso ellos sabían que Jesús hizo muchos milagros. Incluso ellos sabían que Jesús hizo muchos milagros. Debido a la fe en Jesús, ellos estaban bajo la severa persecución. Y la situación de la iglesia catacumba, allí ellos podrían mantenerse a sí mismos. Solo estas evidencias nos dará el poder y la clara indicación de esta, que Jesús no es un hombre hecho por la historia del hombre, como los chicos liberales hablan de Jesús. Por lo tanto, los chicos liberales son realmente locos, tanto y ciego, tonto y ciego. ¿Por qué? Debido a que Jesús profetizó esta. Cerca de la hora y el fin de los tiempos, habrá muchos ciegos, por lo tanto que los teólogos y pastores llaman. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás atacará a esos tipos para disminuir o diluir el valor de Jesucristo. Y para cancelar la sangre de Jesucristo. El objetivo primordial de Satanás es diluir el valor de Jesucristo. Para disminuir el valor de Jesucristo, para cancelar el valor de Jesucristo. Esa es la meta principal. Esa es la meta principal de Satanás antes de la venida de Jesús. Por lo tanto, Satanás ataca a los pueblos primarios en las comunidades de las iglesias. Esa fue su posición, su predicción. Ahora ha estado sucediendo. Por lo tanto, estos chicos siendo atacados por fuerzas satánicas, ahora cada vez más están espiritualmente ciegos. Así que llaman académicos y doctores, pero todavía no podían ver el verdadero de Jesús. ¿Por qué? Debido al ataque de las fuerzas satánicas. Por lo tanto, usted no debe ser parte de ellos. ¿No está claro? Más tarde, cuando San Pablo escribió su carta, estos muchas veces, citó muchas veces estas primeras creencias de los cristianos en Jesús. A principios de las creencias cristianas, su fe
y su estilo de vida en muchos lugares. Te daré las referencias de la Biblia. Romanos capítulo 1 versículo 3 y 4. Romanos capítulo 4 versículo 24 al 25. Romanos capítulo 10 versículo 9 al 10. Primera de Corintios 11 23 al 26. Primera de Corintios 15 3 al 5. Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 11. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16. Primera Timoteo capítulo 6 capítulo 13. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 8. El siguiente título. Y después de esto, después de los 12 discípulos de Jesús, después de su muerte, y sus discípulos mueren desde el primer siglo, que ahora entra el siglo segundo. Muchos líderes cristianos murieron sobre la causa de Jesús. Te daré algunos nombres de líderes. El post-apóstoles. En otras palabras, después de los apóstoles y discípulos. El post-apóstoles y líderes que creyeron a Jesús como Jesús histórico. En primer lugar es Clemente de Roma. Ayer te lo dije. Ayer te dije Clemente de Alejandría, pero ahora es Clemente de Roma. Es un caballero diferente. Él vivió en el año 155 a 215 después de Cristo. Este hombre era un obispo de la iglesia de Roma. Él escribió una carta a la iglesia de Corinto. Es diferente de la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Es un periodo diferente. Él escribió una carta a los corintios. En la página 42, él escribió así. Jesucristo, por la voluntad de Dios, vino a este mundo y murió en la cruz. Como el Salvador, y resucitó en 3 días y subió y dio a sus discípulos la gran comisión. Sus discípulos salieron por todo el mundo. Sus discípulos salieron por todo el mundo para predicar el Evangelio. Esa es la fe que es la misma que nuestra fe, ¿no? Segundo, el hombre segundo, Ignacio de Antioquía, del año 67 a
en el año 110 después de Cristo. Este hombre era un obispo de la iglesia de Antioquía. Él era el descendiente directo de San Pablo. ¿Te acuerdas de la iglesia de Antioquía? Él era un obispo de la iglesia de Antioquía. Él fue detenido en Antioquía por un soldado romano y lo llevaron a Roma para ser asesinados. En el camino a Roma, como prisionero, él escribió 7 cartas. 6 cartas fueron escritas a 6 iglesias que él plantó. Y una carta que escribió a una persona, a su amigo, a un hombre muy famoso, Policarpo. Policarpo en ese momento, él era un obispo de la iglesia Smyrna, Simorna. En este momento la iglesia de Esmirna era pequeña y tenía persecuciones. Él era un obispo de la iglesia de Esmirna. Más tarde, Policarpo, él fue asesinado por fuego ardiente. Ignacio escribió la carta de Policarpo en el camino hacia ¿dónde? A Roma. En su carta, la carta fue registrada aquí. La carta fue registrada aquí. El Cuentos del volumen 9. El volumen 1 de Esmirna, aunque el volumen de Magnesio 11. Todos estos son el nombre del libro. Estos son los documentos, el número de volumen del documento aquí. Ha enviado la carta a Policarpo desde Ignacio. La carta dice esto. Recomilla, Jesucristo es el descendiente del rey David. Él nació de la Virgen María y murió en la cruz y fue resucitado. A causa de esta fe, él estaba dispuesto a morir por Cristo. Todos estos pueblos confiaban y creían que Jesús es el personaje histórico real y Dios. Él murió por nuestros pecados y Él resucitó y vendrá de nuevo. Te daré otro nombre famoso llamado Justín Mártir. Justín Mártir, en el año 100 a 167 después de Cristo. Este hombre, Justino Mártir, fue el más famoso apologista. ¿Conoces la apologética? Apologética es para defender el cristianismo, lógicamente y filosóficamente. Ahora te estoy dando enfoque apologético aquí, al igual que lo que estoy haciendo aquí por ti.
Justino Mártir fue el apologista superior en la defensa de la fe cristiana a los no cristianos. Antes de que él se convirtiera de sí mismo en el cristianismo, él era muy conocido filósofo superior en Roma. Él se convirtió en el año 132 después de Cristo. Después de su conversión, él enseñó en su escuela privada la filosofía cristiana. A causa de su fe en Jesús, porque es a causa de su fe en Jesús, él fue decapitado, pero él escribió muchos libros. No puedo enlistarse todos sus libros aquí. En sus libros escribió tal fe en Jesús, entre comillas. Jesús nació en Belén. ¿Sabes, magos? Reyes magos de Oriente llegaron a Belén para adorar al niño Jesús. En ese momento no había la Biblia del Nuevo Testamento, pero este hombre, como un alto investigador italiano, se da cuenta de este hecho, y oyó de alguien. Él lo comprobó y era verdad. Así que él escribió en su libro. El nombre del libro es el siguiente: La conversación entre Tripol and Tripol. Tripol y Trifol. En la página 77. Trifol and Trifol. In the conversation, that's the book name. He wrote Él the book titled this. Él escribió el libro con este título. In the book, he said, En este libro, él escribió, dijo: Jesús nació en Belén y los reyes magos de Oriente visitó para adorar a él. Todas esas historias. Asimismo, en la página 97 dice esto. Says this, in page 97, when Jesus was crucified, cuando Jesús fue crucificado, his hand and sus manos y sus pies se clavaron. And Roman soldiers Y los soldados romanos dividieron su ropa para que ellos se divirtieran mucho. Ahora sabemos esto porque el Nuevo Testamento escribió esto, ¿de acuerdo? Pero en ese momento no había el Nuevo Testamento. Él estaba en Roma, no en Jerusalén. Él debe tener algunos de los documentos que, tal vez, algunas de las cartas escritas por 4 autores del Evangelio, pero él cree esto, por lo que escribió en su libro. Y continuó en su libro titulado. Continuó en su libro titulado La primera disculpa, página 50.
He said, Él dijo, después de que los soldados romanos crucificaron a Jesús, all his disciples todos sus discípulos deserted los him, abandonaron. even denied him. Incluso negaron a Él. After his Después de su resurrection, resurrección, he taught Él his enseñó a disciples sus discípulos the great a commission. la gran comisión. And also, many Y además muchos pueblos que no eran cristianos people criticized criticaron a Jesús as como a liar. un mentiroso. Even they Incluso ellos les enseñan taught disciples que los of discípulos de Jesús robaron Jesus, the body of el cuerpo Jesus. de Jesús. And actually Jesus En did not realidad, resurrect, Jesús no resucitó, but his disciples pero sus discípulos hizo un rumor. made the rumor Jesus Ese Jesús ha desaparecido en el cielo. these wrong Esta information información incorrecta sobre Jesús was spread it all se extendió por todo Jerusalén y over and Judea other parts of the y Roman otras Empire. partes del Imperio Romano. So he wrote this kind of Así que él escribió este tipo de artículos en su libro. Now, the reason I'm giving you La all razón por la this, que estoy dando todo esto our Lord Jesus es nuestro is Señor not Jesús, no ese hombre man-made o persona de la historia. holy person. Okay? He is the real Él God, es real el verdadero man, Dios y verdadero hombre. lived in human Vivió en la history, historia humana. was born out of Nació de la Virgen María y así sucesivamente. Jesus' story Jesús, is not la historia de Jesús no es solo una historia misteriosa man-made. por el hombre. Jesus is Jesús es el Jesús historical. histórico. Now, any questions? ¿Tiene preguntas sobre esto? You know, because of these Debido a esto, so-called educated así que llaman a la gente educada, social high class people gente de alta clase sociales, out of Italian fuera de la sociedad italiana, society, okay, got convinced quedó convencido por Jesús histórico, por ellos. by them Por ellos, many written documents muchos about documentos escritos sobre Jesucristo. by them all these Por ellos, documents todos estos documentos, have provided teólogos theologians, han but proporcionado. all the dark, blinded Pero aquellos teólogos ciegos cannot see this. no pueden ver esto. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why ¿Por are qué they están spiritually- espiritualmente ciegos? Why? ¿Por qué? Huh? Yeah, it's a not Sí, él dice, no está inspirado por el Espíritu Santo. huh? Why they don't believe it? ¿Por qué ellos no lo They creen? never. Why they never? Why? ¿Por qué ellos nunca se lo creen? So spiritual to- ¿Por qué why hacen did they eso? do that? They're such a smart people with the clear Son unos pueblos tan inteligentes con documentos claros para ellos. Everything is available for Todas them. estas es disponible para ellos. They cannot ¿Por qué ellos no pueden ver a Jesús? Why? ¿Por qué? Huh? ¿Cómo se puede contestar a esa Answer pregunta? that question. I
cannot hear. Como cristianos debemos tener una comunión diaria con Jesús. La comunión diaria. Daily fellowship, Ellos they tratan try de to hacer hear, eso, but they cannot see. pero ellos no pueden ver. Ese es el problema. Ellos tratan de averiguar la verdad. Digging Están out excavando toda la verdad de todo tipo de documentos. even receiving Incluso recibieron el grado de PhD y eso, pero todavía no puede creer en Jesús. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? I would say Voy a decir, like you and me, como tú y como yo, que creen en Jesús, without ni siquiera el apoyo de documentos. Solo hay una expresión que puedo hacer de esto. It's God's grace. Es la gracia de Dios. Yeah, it's God's grace. God gives the grace to Dios those who da la gracia a los que merecen, a veces que no se merece. Such a hard working, Tal un trabajo duro, truth seeking, la verdad que buscan los eruditos aún no pueden encontrar a Jesús. sweat and light, A través de su vida y con un estudio sin fin y la investigación, aún dicen, no puedo confiar en Jesús. Pero ellos dicen, nosotros somos los teólogos. but such a simple, ladies and gentlemen like you, Por el simple señora y señores, tan simple como usted, quien no tiene tanta educación, dicen, creen en Jesús, Jesús es mi Señor aquí. only way that we can Esa es la única manera en que podemos expresar esta. Es por la gracia de Jesús. me too. Yo también. I could have been Yo podría haber sido en estos grupos de la gente ciega, people's group, but by the grace of God, pero por la gracia de Dios out of me them, salí de ese grupo. proclaiming Jesus. Ahora estoy proclamando a Jesús, quien es el verdadero Dios, One of the minority. aunque yo soy el de la minoría. Only way I can say. Okay? Por la gracia de Dios es la única manera que puedo decir. Por la gracia de Dios, Pablo dijo esto también. A servant of Por la gracia de Dios, soy un siervo de Jesús. So only answer to this Por lo tanto, la única respuesta a esta pregunta es por la gracia de Dios. question, we can understand, Podemos entender a Jesús, we can trust Jesus, podemos confiar en Jesús, our Savior. que es nuestro Señor, nuestro Salvador. No other way. No hay otra manera de expresar. Okay? ¿De acuerdo? So we are grace. Por lo tanto, somos los destinatarios de gracias. Por lo tanto, Grace recipients, los beneficiarios de las gracias, a pesar de nuestra debilidad, our failure, nuestros fracasos, unfaithfulness, nuestra infidelidad. in spite of, Digo a pesar de nuestra desobediencia, in spite of our, a pesar de nuestra inmundicia, God has given us grace Dios nos ha dado la gracia para servirle. to serve Him as a potential Como servant siervo potencial de Jesús upon your graduation. en su graduación, In spite of our bad character, a pesar de los malos personajes o a pesar de nuestras mentes sucias, in spite of a our pesar weaknesses, de nuestra debilidad, He holds us tight. el que nos sostiene You are my firmemente, servant, Él dice, vosotros sois mis siervos, enlightening spirit, te daré espíritu esclarecedor an empowering spirit para que that pueda we can verme speak y el empoderamiento de espíritu, que se pueden hablar con los que están en la oscuridad.
¡Qué gracias! We are grateful Somos recipients. receptores de gracias. Por lo tanto, We have to tenemos que give away regalar la gracia the que grace hemos that we recibido have de Él received from Him and y share compartir the grace and la mercy. gracia y las misericordias a los que nos rodean. If you don't Si no show the muestras tu grace, gracia, la misericordia y el you perdón, are not the grace and usted no mercy es la of gracia, God. la misericordia y el As you perdón receive destinatario. those grace and Como mercy, usted recibió la gracia, la misericordia y el perdón de Jesús, ahora es el momento para que usted comparta. without Sin sharing, compartir, sin compartimientos, entonces usted es fariseos. Así que sigamos lo que Él nos pide. He's asking to us. Okay? Vamos a orar. Lord Señor Jesus, Jesús, because of your grace, por medio de sus gracias, habíamos sido adoptados por el Padre de Dios como un hijo adoptivos de Dios el Padre. Father God. Because of your Por tus grace, gracias we are able somos to capaces de ver see a Dios verdadero. true God. Because Por of tus your gracias grace, podemos we can comprender comprehend quién who eres. you are. Because Por of tus your gracias grace, incluso podemos compartir la comunión con usted. what a Qué privilege. privilegio que tú nos has dado. So let us not Por lo take that tanto, no lightly. nos tomamos a la ligera. Let us Vamos a share compartir la gracia, grace and mercy la and misericordia forgiveness y el received perdón from you que hemos with those recibido de who usted in trouble, con aquellos que están en problemas, in waiting en agonía, for our en la espera de nuestras grace gracias, and la misericordia y el perdón. so that we can prove Así que ourselves podemos that we demostrar are a nosotros your mismos que disciples. somos verdaderamente su discípulo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.